Se les había dicho que instalaran SAM. SAM básicamente es una aplicación que lo que hace es tener ya como una caja negra lo que es Apache, MySQL y PHP. Es decir, que yo no debo instalar nada, solamente instalo SAM y ya tengo mi servidor web. ¿Sí? Eso sería para el lado del backend, yo tenga ya PHP y puedo tener una base de datos. Entonces, en este caso, SAM, tanto en Windows como en Mac y en Ubuntu, pueden funcionar diferentes. Por ejemplo, este es mi directorio SAM. Aquí me está dando la opción que para poderlo correr, pues debo dar permisos de admin. Aquí estoy dando permisos. Y básicamente, dentro de esta opción de Manage Server, me está diciendo, ¿quiere iniciar el servicio de la base de datos, que es MySQL? Le digo que sí. Luego Apache, que es el que funciona de servidor web, es una aplicación, entonces básicamente ese es el que permite entrar a localhost 2.8080. ¿Sí? Entonces le digo que sí. Esta opción, ¿para qué funciona? Es si yo quiero activar un cliente FTP. ¿Sí? Entonces en este caso simplemente podemos activar solamente Apache, que nos interesa, y MySQL, que es la base de datos. Y Apache es el que funciona, que hemos visto en clases anteriores cómo funciona Apache. Entonces, una vez ya tengo esto, yo puedo ir acá y me dice Go to Application. Entonces, voy a la aplicación y básicamente este es SAM. Entonces, SAM me está diciendo mi dirección para conectarme es localhost. Y localhost, básicamente, para yo ir a la base de datos, voy a esta opción que dice, este es PHP Info. ¿Sí? O sea, ya viene instalado PHP. Y me está diciendo PHP Info básicamente es la información de las diferentes librerías que tiene Apache y las que puedo trabajar, ¿sí? Este es básicamente una información de PHP y la base de datos es una interfase gráfica visual que es PHP Miami, que esta interfase gráfica visual se conecta con el motor de MySQL, ¿sí? Entonces, esta es mi base de datos. Como dije, la semana siguiente vamos a ver lo que es base de datos. Nos vamos a centrar para hacer una comparación porque existe bases de datos relacionales y no relacionales y la interfase para cada tipo de bases de datos es diferente. Entonces, otro tipo de Profesora, base de datos relacional es MySQL, ¿sí? profesora, ¿cuál versión de SAP había que instalar? Porque yo me instalé la versión más reciente. No, puedes instalarte la versión más reciente de SAM. El problema es que a mí me ocasionó problemas la versión más reciente, por eso instalé una versión mucho más, que es la 7.4. Pero me generó problemas la última versión. Pero si no les generó problema, pueden instalarla. A mí me generó problemas en mi equipo, entonces tuve que buscar no una última versión, sino una versión mucho más previa. Entonces, si instalaron la última, bien. Claro, el problema es que ni siquiera me generó un DMG, sino que me bajaba un archivo comprimido y siempre me descomprimía el archivo. No me lo bajaba bajo el formato que era. Siempre cuando lo descargaba y lo descomprimía. Nunca me daba el formato que era y decía que era para un sistema operativo Mac. Entonces ahí decidí fue bajarme y buscarme un instalador que siempre viene con la extensión DMG para los Mac, ¿sí? Entonces ese fue mi caso. Pero si tienen la última versión, no hay problema. Como les decía, MySQL es muy similar a MariaDB. Entonces quizás no lo vayan a encontrar como MySQL, sino como MariaDB, que es ya lo que viene en la versión de SAM. Algunos servicios que vienen cuando uno alquila un hosting todavía tienen bases de datos en MySQL, ¿sí? MySQL y MariaDB no se diferencian mucho, realmente son muy parecidos. Cuando le dicen MariaDB, le dicen, es el mismo MySQL, ¿sí? Y la manera para conectarme desde PHP a MySQL, así cuando vimos que para conectarnos de PHP a Postgres necesitábamos una librería, necesitábamos activarla. En este caso no necesitabas activar el PHP init, ¿sí? Sino que ya viene por default y aquí me está diciendo entre la información
que la extensión que trabaja para conectarme a la base de datos es MySQLi. Entonces, si queremos más información, lo que hacemos es ir a la página oficial de php.net y buscar MySQLi. MySQLi, que básicamente es una clase para hacer todas las diferentes conexiones a la base de datos, ¿sí? Eso luego lo vemos en detalle la siguiente semana, porque lo que les decía, existen bases de datos relacionales y no relacionales. Entre las relacionales está MySQL, está Postgres, y vamos a ver también no relacionales. No relacionales está Firebase, pero Firebase está en la nube. Entonces uno debe tener una cuenta de Google y básicamente para poder, digamos, crear un proyecto de Firebase, ¿sí? Y Firebase básicamente es una base de datos no relacional, ¿sí? Luego viene MongoDB, que también es una base de datos no relacional. Y MongoDB no se trabaja en la nube, también instala MongoDB. Y el modo de trabajar de MongoDB es muy diferente a todas. Firebase se trabaja de manera visual, MySQL con PHP-MyAdmin se trabaja de manera visual, Postgres con el cliente de PGAdmin, que vieron ustedes, lo trabajábamos de manera visual, pero MongoDB se trabaja solamente en consola, ¿sí? La creación de la base de datos, todo eso se trabaja en consola. También hay un cliente, pero usualmente MongoDB se suele trabajar desde consola. Sí, lo que dice Sebastián, ahí sí, no, desde que no está, pero en mi caso, no sé qué sucedió, no quise darle más vueltas porque cuando lo estaba descomprimiendo no me descomprimía en el archivo del formato adecuado. Entonces no quise insistir mal y instalé esta última versión. Bien, entonces solamente quería mostrarles y dónde se guardan las fuentes, ¿sí? Cuando estamos en SANA, así cuando nosotros vimos que yo podía configurar en http-conf, podía configurar el directorio principal, o sea que por default yo le digo localhost, y localhost lo que hace es abrir el directorio donde están mis fuentes. Pues yo lo puedo cambiar también, pero mis fuentes, por ejemplo, siempre se van a almacenar en un directorio que se llama http-docs, ¿sí? Entonces, en http-docs están todas las fuentes. Si uno va a crear un proyecto, pues crea un directorio con el proyecto de uno, ¿sí? Por ejemplo, proyecto 1. Y ya para llamarlo, obviamente tiene que decirle localhost / proyecto 1, ¿sí? Porque la fuente general quedó en localhost, que es http-docs, ¿sí? Que es el directorio donde se tiene alojado esta aplicación que aparece aquí, que es como la información acerca de SAM, ¿sí? Que es esta que aparece con esta página HTML, etc. Entonces, en proyecto 1, básicamente ya guardaría mis fuentes en PHP, también en HTML, ¿sí? Si yo quisiera, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que hicimos cuando construimos ya una aplicación en Angular. Porque en Angular usualmente uno programa en Angular, ¿sí? Pero esas fuentes a la final uno debe subirlo a un servidor de producción o subirlo aquí en este caso. ¿Qué yo digo con subirlo? Que debo generar unas fuentes y esas fuentes son HTML, CSS y JS comprimidos. Y esos son los que deben quedar en este directorio. Ahora miramos eso de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar frontend y backend, pero vamos a trabajar desde backend Node.js en vez de PHP. Entonces, voy a ir a Node.js. Node.js, por default, nosotros ya lo tenemos instalado. Cuando debíamos instalar TypeScript, era un prerequisito instalar Node.js, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es instalar o crear un proyecto en Angular. Entonces, yo me voy a ubicar en el directorio donde siempre guardo todo. Y aquí voy a crear un nuevo proyecto. Entonces, le voy a colocar proyecto Node.js. Entonces, voy a crear un proyecto en Node.js y voy a crearlo rápido. Y de una vez voy a crear una interfase y un servicio.
Ya todos sabemos lo que es la interfase y vamos a crear un servicio, que el servicio básicamente es el que permite conectarme al backend, ya sea a Node.js, ya sea a PHP, ¿sí? Entonces, Profe, ¿sí? perdón que me interrumpa. ¿Qué comando ocupo para inicializar? ¿Para ¿Un qué comando de comando? Angular? Para Angular, ngnew. Ya. ngnew y el nombre del proyecto. Entonces aquí estamos básicamente creando un nuevo proyecto en Angular. Entonces solamente aquí mi proyecto se llama Proyecto Node.js, este que ven acá. Entonces simplemente voy a irme al directorio del proyecto. Voy a limpiar y voy a aumentar. Creo que aumenté más de la cuenta ya. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo que les dije antes de correr el servidor. Vamos a crear en esta parte. Voy a crear lo que es una interfase. Entonces vamos a decirle ng-generate, ¿sí? Y vamos a crear un componente también. Entonces voy a crear un componente que se llame usuarios. ¿Sí? Vamos a crear una lista de usuarios. Entonces voy a crear el componente en la raíz, usuarios. Decirle que no. Y ahí ya me creó el componente con los 4 archivos. ¿Qué más voy a crear? Voy a crear una interfase. Entonces aquí es interface. ¿Sí? Y esa interfaz, entonces vamos a decirle que se va a llamar también usuarios, porque va a ser una interfase que se llama usuarios, ¿sí? Que va a tener unos campos respectivos. Y ahí ya me creó que se llama usuarios.ts y vamos a generar un servicio, ¿sí? Entonces generar service, ¿sí? Y este servicio vamos a decirle que va a ser como un servicio. Entonces llamámosle servicio simplemente en minúscula, servicio usuarios. Yo también puedo tener un directorio simplemente de servicios y ahí construir los diferentes tipos de servicios. En este caso voy a hacer un servicio y ahí ya tengo, digamos, el componente de la interfaz y el servicio con lo que vamos a trabajar. Por ahora vamos a colocarle y a correr el proyecto como ng server y voy a abrir en Visual Studio Code, voy a abrir el proyecto. Entonces, para abrir el proyecto, perdón, aquí. Voy a abrir el proyecto y aquí voy a buscar en repositorios el proyecto Node.js. Bien. Por favor, Entonces, consulta. sí, ¿Usted recomienda utilizar interfaces o usar clases? ambas pueden ser admitidas, clases o interfaces. Yo realmente recomiendo usar más interfaces. Y cuando se use una clase, ¿se puede recomendar mejor implementarlo como un modelo? Sí, ajá. Ya, gracias. Bien, aquí, ¿qué hacemos? Aquí yo tengo todo el proyecto, entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear un directorio. Aquí tengo todo el proyecto, entonces voy a crear un directorio y ese directorio voy a llamarlo backend, porque aquí vamos a crear el archivo de Node.js, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear el backend y este es nuestro proyecto de Angular. Entonces, en nuestro proyecto de Angular, primero organicemos ciertas cosas que debemos organizar. Por ejemplo, vamos a eliminarlo, que es el principal o la raíz. Y este que es la principal y la raíz, lo que vamos a hacer es que por default cargue. Entonces, vamos a app routen y vamos a configurar y vamos a decirle que cargue el home, el componente que hemos creado. Entonces aquí simplemente buscamos el componente que se llama home, que se llama usuarios, perdón. Entonces aquí ya lo tenemos y aquí tenemos el componente que se llama usuarios. Y le damos la ruta. Entonces aquí en la ruta simplemente decimos que por default el inicio sería el componente que va a cargar, que sería el componente usuarios. Bien. Entonces ya tengo esto. Voy a ir acá
Y cuando estoy corriendo, esto corrió, vamos a ver, buscar qué es localhost 4200. Entonces lo copio acá. Y aquí ella está cargando usuarios por default. Entonces vamos a usuarios, que es nuestro componente. Tenemos esta vista. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traer datos desde Node.js. O sea que en Node.js lo que vamos a hacer es construir un JSON, ¿sí? Y este JSON lo vamos a consumir, por decirlo así, desde el frontend. Y vamos a traer los datos y los vamos a visualizar acá. Entonces, primero que todo que necesitamos es construir el servicio de Node.js. Entonces, vamos acá al backend. Y en el backend, entonces lo que vamos a hacer es voy a crear un nuevo folder. Y voy a crear el archivo TS. ¿Sí? O sea, Node.js es puro JavaScript, pero también se puede crear lo que es lo mismo. Crearlo en TypeScript y que lo origine en JS. Entonces, aquí tengo mi directorio en JavaScript, en TS, y voy a crear un archivo. Y este archivo vamos a decirle que va a llamarse inicio por ahora. Voy a colocarle. Entonces, este se llama inicio. Déjenme, voy al directorio de acá, de repositorio. En la parte de proyecto de Node.js en backend. Sí, aquí está, sino que a veces... Y le voy a decir aquí mismo, voy a crear otro directorio que se llama JS. Me lo creo. Bien, ahí está. Entonces, aquí vamos a iniciar lo que es TypeScript. Entonces, para iniciar TypeScript, primero tenemos que abrir la terminal, recuerden, e iniciar TypeScript para que él pueda originar el tsconfig, que es el archivo de configuración. Entonces, primero debo ubicarme, estoy aquí en la terminal, entonces voy a ubicarme al directorio que se llama backend. Y aquí le voy a decir tsc-init, ¿sí? Y aquí ya me originó el tsconfig, ¿sí? Entonces, en el tsconfig simplemente lo que voy a decir es que el directorio de salida va a estar en el JS, ¿sí? Eso es lo que voy a decirle. Y voy a decirle aquí en el TS para que esté en modo wash. ¿Por qué? Porque voy a empezar a editar lo que es el TS y automáticamente él va originando el JS. Entonces miremos un poco Node.js. Node.js, ¿cómo se trabaja? Entonces aquí voy a mostrar un poco la documentación para que vean la ayuda de Node.js. Y hay un ejemplo sencillo de Node.js aquí. Entonces, primero, para yo utilizar los módulos en Node.js, yo utilizo algo que se llama el require, ¿sí? El require, en este caso, yo debo construir un servidor, ¿sí? Para que funcione de manera síncrona. Y ese servidor debo colocarlo en modo escucha. Entonces, en este caso, voy a crear el constant, es una constante, y lo que estoy haciendo es importando. En este caso, los import son los require. Entonces, ya estoy importando un módulo que se llama HTTP. Porque, y estoy generando un puerto y un número de host. Es decir, que el servidor que estoy creando se va a conectar con este número de IP y con este número de puerto. Es decir, que yo puedo decirle localhost, en vez de localhost 127.0.0.1, 2.3000. Y cuando sea 2.3000, me va a cargar algo que es el Hello World. Pero me lo va a cargar, ¿por qué? Porque yo le he dado la instrucción que el tipo de contenido que va a desplegar sea un texto plano, ¿sí? Y que imprima en salida un Hello World. Entonces, con el HTTP que estoy, digamos, instanciando en este módulo HTTP, estoy creando este servidor. Y en Node.js es algo que se utiliza, que envía en la preclase, que son los callbacks, ¿sí? Y se utilizan en Node.js. Y los callbacks básicamente es una función, esto es una función flecha, su equivalencia es como si yo dijera function y estoy pasando dos parámetros, el request y la respuesta, ¿sí?
Y la respuesta, estoy esperando de que si la respuesta dio 200, es decir, de que realmente lo hizo de manera correcta, entonces simplemente va a mostrar un mensaje donde va a decir que mis cabeceras va a ser un texto plano y voy a visualizar el Hello World. Y con esto estoy creando el servidor. Entonces voy a copiar simplemente esta función. Ahí estoy haciendo uso solamente de Node.js. Y voy a colocarlo aquí. Aquí me va a generar error porque me va a decir, como estoy en TypeScript, que debe ser de algún tipo. Entonces simplemente voy a colocarlo tipo any. Y aquí voy a colocar el hola mundo. Simplemente voy a colocar esto. No he colocado nada más. Entonces esto, cuando lo grabo y ya lo está escuchando, él va a originar su equivalencia, ¿sí? Que es el mismo ejemplo que aparece. Ahora bien, ¿cómo hago para correr el Node.js? Entonces aquí está corriendo lo que es frontend. Entonces vamos a correr en este caso, no hemos unido frontend con backend. Voy a abrir otra nueva terminal y voy a correr Node.js. Entonces para correr Node.js primero pues debo ubicarme en la ruta de donde está el archivo. Entonces voy a ir a volúmenes, donde tengo, y voy a ir a proyecto Node.js. Y voy a ir al directorio que se llama backend, porque ahí está lo que es las fuentes. Y voy a colocar no, ¿sí? Para correr el archivo, y JS, porque en el directorio JS es que está la fuente de inicio. ¿Sí? Voy a correrlo, y cuando lo estoy corriendo me está diciendo el servidor ya está corriendo. Entonces simplemente lo que hago es como si tuviera dos servidores, un servidor de backend y un servidor de frontend. Entonces voy acá al browser y voy a abrir, y acá me está imprimiendo básicamente el famoso hola mundo. ¿Sí? Entonces es algo muy sencillo, digamos en esta parte. En este estoy utilizando Node.js y este es el que se conecta, este es el que hace que puedo crear un servidor. Ustedes ven, yo le paso como parámetros lo que es el puerto y el host, ¿sí? Y primero debo crear el servidor. Una vez que he creado el servidor, entonces lo que hago es estar en modo listen, ¿sí? Entonces aquí este mensaje que aparece aquí en consola es el mismo que me está imprimiendo aquí. Cuando le digo server running ads en tal número de host y con tal número de puerto, ¿sí? Que es lo que aparece acá. Y es lo mismo que hemos visto en TypeScript, ¿sí? Para concatenar e imprimir lo que son variables, ¿sí? Entonces, no cambia, digamos, esta parte. Digamos que eso es algo sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Creo que había algo en el chat. Sí, también se puede ocupar NoMon. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Node.js usualmente cuando se trabaja, esto es una parte porque ya la semana que sigue ya vamos a ver lo que son servicios web con bases de datos. Entonces, normalmente uno en Node.js no lo trabaja solo, sino que lo trabaja con un framework. También hay un framework Node.js que es Express. ¿Sí? Entonces, básicamente se llama Express.js o Node.js le dicen Express. ¿Sí? Y ese básicamente, este framework es el que permite, digamos, de un lado del backend, poderme conectar desde el lado frontend, ¿sí? Lo que son construir rutas. Rutas, es decir, que uno pueda decirle slash datos, ¿sí? Y en slash datos me va a devolver, digamos, un arreglo de datos o lo que va a ser una consulta. Entonces, las diferentes rutas a través de Node.js, el Express me facilita mucho. Me facilita también para poder hacer desde Node.js la conexión a diferentes bases de datos. Entonces, yo desde Node.js, por ejemplo, si quiero conectarme a MySQL, debo instalar un módulo de MySQL. Una vez que instale el módulo de MySQL, creo que es, por ejemplo, npm MySQL, y para hacerlo uso debo decirle require, dos comillas, doble comilla, y entre esas MySQL. Luego miramos esa parte. Entonces, ya centrándonos un poco en Express. Express, básicamente, debemos instalarlo porque es un framework.
pero debemos instalarlo con el administrador de paquetes de Node.js, que el instalador es npm. Entonces, simplemente debemos decirle npm install express, no importa en el directorio que estemos. Voy a quitar aquí, simplemente le damos npm install express, ¿sí? Entonces, él comienza a instalar lo que es el framework Express para trabajar con Node.js. Entonces, ahí está instalando. Ahí ya me dice que lo ha instalado. Simplemente me está aconsejando que yo puedo correr el npm fun, ¿sí? Eso solamente es, digamos, para mirar, digamos, si existen actualizaciones. Yo simplemente le voy a dejarlo así y vamos a mirar acá cómo se empieza trabajando la misma versión que vimos en Node.js, pero ya utilizando el Framework Express. Entonces, si ven, lo primero que habíamos en Node.js es que estábamos utilizando un módulo que se llama HTTP. En este caso, simplemente lo que vamos a hacer es el llamado al framework, que en este caso es Express. Entonces, voy a venir acá y voy a cambiar esto. Y voy a colocar acá Express. Deben primero instalar Express, lo que les dije, si no instalan Express, básicamente lo que va a hacer es generarles error porque no lo reconoce. Entonces, este Require Express que vemos acá suele llamarse Express también, porque estamos diciendo que con esta, digamos, constante en la que vamos a trabajar es como si fuera un objeto y vamos a heredar todo lo que viene de Require Express. Y lo que vamos a hacer es una constante que se llama app para hacer el llamado a Express. Entonces voy a colocar aquí constante app y decimos Express. ¿Sí? Es lo único que estamos haciendo, perdón, el llamado de Express. Que aparece acá. Acá él ya me genera errores, entonces voy a eliminar esta parte. O la voy a dejar ahí, no importa que origine errores, ahorita miramos. Luego me está diciendo, hay una constante que origina que es el número de puerto. Entonces, el número de puerto nosotros ya lo tenemos acá. O sea que aleatoriamente, si yo quiero, también le puedo pasar el hostname, ¿sí? En este caso, vamos a dejar el número de puerto 3000. Y para crear un servidor, si ustedes ven, ya es diferente. Ya es app.get. ¿Sí? Porque estoy dando una solicitud, entonces aquí ya no es, si ustedes ven, el crear server, ¿sí? Entonces simplemente creo una ruta, app.get, y en esa ruta, ¿qué le estoy poniendo? Estoy diciendo slash, o sea, el directorio raíz, o la URL, raíz, y siempre tiene un llamado a un callback. Esto que aparece aquí es la misma equivalencia como si yo dijera esto, ¿sí? Esto es de la función flecha, ¿sí? Y hiciera este llamado, ¿sí? Es como si tuviera de esta manera esto, ¿sí? Esto también se puede hacer o simplemente quito esto y digo esto, ¿sí? Que esa es la función flecha en TypeScript. Entonces, simplemente lo que hago es una respuesta y esa respuesta es enviarla a lo que quiero que me imprima. Entonces, en este caso, el hola mundo. Y ya server, listen, ya no sería porque server no necesitamos crear un servidor, sino simplemente utilizamos app, listen, por, también podemos utilizar hostname, que es el número, o por default podemos dejar que él simplemente en vez del número de puerto nos origine como localhost. Entonces ya lo tenemos aquí. Simplemente voy a grabarlo. Él me origina el JS y este es el JS que él me origina. ¿Sí? Si vemos tal cual cómo se ha creado, simplemente que estos tipos ya no aparecen y vamos a correrlo. En este caso, quizás como yo tenía ya el puerto 3000, me va a presentar error, me va a decir el puerto ya está ocupado. Entonces voy a colocarle aquí un 3001 para que no me origine error.
verifico que realmente sí originó el JS y vamos a decirle de nuevo no JS, inicio JS. Entonces vamos a mirar, vamos a correrlo acá. Voy a hacer el llamado a este que aparece acá y se llama 3001, ¿sí? Entonces ahí aparece el Hola Mundo. Entonces lo mismo, si yo quisiera, colocaría esto que se llama datos. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Cuando yo haga un cambio, ese es el único inconveniente de Node.js, y yo salvo, no hace nada. Es decir, tengo que volver a parar el servidor, hacer los cambios y volver a correr para que él vuelva a compilar, ¿sí? Él no compila en modo wash como lo hace TypeScript o como lo hace Angular, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo hice este cambio, por ejemplo, y le doy salvar, él no lo va a aceptar porque ya el servidor está corriendo y lo único que aceptó fue los cambios que hice antes de correr. Entonces, en este caso, por ejemplo, hice un nuevo cambio, cambié la URL. Entonces, tendría que volver a cambiar el número del puerto porque me va a decir que el número de puerto va a estar ocupado, ¿sí? Entonces, tendría que decirle 3002, por ejemplo, y vuelvo a correr, ¿sí? Entonces, aquí le digo 3002. Como le dije que ya la ruta ya no iba a ser la raíz, entonces él dice que no encuentra este método, no encuentra nada. Entonces yo le digo datos y ahí sí encuentra lo que es el Hola Mundo. ¿Profe? ¿Sí? Entonces al fin y al cabo, generalmente deberíamos estar trabajando con 4 consolas porque estaríamos corriendo Angular, estaríamos corriendo Node, el TCC y el cuarto para, ¿cómo se llama? Para hacer cambios, ¿no? Como es Sí, Node pues casi, entre... no casi, bueno, con la de TypeScript lo estoy utilizando dentro de la misma consola de Visual Studio, ¿sí? Que va haciendo cambios. Y acá sí necesito una consola donde está corriendo Node.js y otras serían como 3 consolas donde tengo corriendo lo que es el Angular, ¿sí? Entonces serían como 3 consolas, 3 consolas. 3 consolas en este caso. En este caso, esta es la consola de Angular, luego creo otra para el servidor. Y en este caso, esta es la consola que está interna de Visual Studio, que es la misma consola del sistema operativo, donde estoy generando el wash de que cada cambio en TypeScript puede originar el JS. Entonces, teniendo este como base, vamos a decirle que en esta ruta, en vez de generarme o enviar este dato, enviemos un dato que sea tipo JSON, ¿sí? Entonces, simplemente tengo esto y lo que voy es a originar un dato que sea tipo JSON. Entonces, para esto voy a crear un dato que se llame datos y voy a crear un JSON. Entonces, simplemente estoy declarando un arreglo, un objeto que se llama datos y este va a ser un arreglo. Entonces, un JSON, recuerden, vamos a colocarlo de esta manera, un arreglo. Y vamos a decirle que este va a tener un arreglo de objetos, es decir, que más de un objeto, voy a tener más de un objeto. Más de un objeto significa que estarían separados por esto. ¿Sí? Hay una llave, esto es un objeto, y otra llave, que esto es otro objeto. ¿Sí? Entonces, cada objeto vamos a decirle que va a tener una serie de datos. Habíamos dicho que era usuarios, entonces usuario le vamos a pedir un ID, ¿sí? Vamos a pedirle, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Vamos a tener nombre, entonces aquí vuelve otra vez, que sé yo, Juanita. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a tener apellidos, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirle Juanita Pérez. Y vamos a tener la edad. Entonces vamos a decirle 12 años. Luego va a venir otro objeto que es otro dato. Esto es como si tuviera, en este caso es un JSON. Y cada ID, nombre, apellido, edad fuera un campo, si fuera una tabla. Es decir, que tuviera una tabla que se llame datos y cada campo sería un ID que sería como un primary key que lo origina aleatoriamente. En este caso lo estamos colocando. El nombre sería un tipo de texto, apellido sería un tipo texto y edad es un tipo número, ¿sí?
Entonces, aquí vuelvo a originar el siguiente. Aquí voy a tener nombre. Vamos a originar Juanito. Y acá vamos a colocar apellidos. Entonces, vamos a decirle Juanito Pérez, que son hermanos. Entonces, aquí edad, y vamos a decirle que Juanito es mayor. Entonces, aquí tenemos los dos objetos, ¿sí? Este y este. Y vamos a decirle aquí que en vez de imprimir el hola mundo, lo que vamos a hacer es send datos y le vamos a decir que lo que vamos a salir es datos, ¿sí? Este arreglo que hemos creado. Entonces, de nuevo, para que podamos ver los cambios, entonces lo que debemos hacer, ya nos cercioramos que lo esté pasando, aquí ya vemos que automáticamente lo pasa en JavaScript, su equivalencia, y lo que vamos a hacer es darle stop a este servidor. No podemos correrlo, si le voy a correr me sale un error, y el error que me sale es que me está diciendo que la puerto o esta URL dirección ya está en uso. Entonces debo originar otro. Ahí se puede crear como un incremento, otro incremento, algo pues para que realmente no esté cada vez probando, tenga que originar uno nuevo. Entonces en este caso, volvemos y corremos y ahí ya originó. Entonces vengo acá. Aquí recordemos que la URL que hemos creado es datos. Entonces datos nos va a devolver un objeto con los datos que hemos llenado. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ya tenemos estos datos que nos está originando el JSON, esta misma dirección, lo mismo que hacíamos con PHP, ahora vamos a consumir desde Angular esa URL, ¿sí? Entonces, nosotros, voy a ir a Angular, voy a cerrar esto. Nosotros en Angular hacíamos uso de un componente que se llama servicio, ¿sí? Entonces, para servicio, recordemos que para hacer uso del servicio, que es a través del protocolo HTTP, entonces lo que debemos hacer es primero importar este módulo. Para importar ese módulo, entonces primero debemos ir al módulo raíz, que es app-mod, donde están todos los módulos, y vamos a importar este módulo. Entonces vamos a decirle @angular /common /http. Y vamos a importar lo que es HTTP client. Entonces vamos a importar y vamos a colocarlo aquí en import HTTP client. Entonces ya hemos importado el módulo HTTP, que es el que me permite hacer, me permite lo que es consumir, en este caso, servicios a través del protocolo HTTP. Entonces, ahora ya voy a la interfase servicio. Entonces, esta es la interfase de servicios. Entonces, recuerden que lo primero que hacíamos era, luego miramos que hay una variable que se llama environments aquí, que uno puede configurar las ciertas variables globales. En este caso vamos a colocar, porque digamos, tengo mi backend y el backend no va a cambiar, ¿sí? Entonces va a ser, digamos, una IP única a la que siempre se van a conectar todos los servicios, ¿sí? Porque yo puedo tener más de un servicio. Entonces, en ese caso, yo no necesito estar colocando esa variable de la IP en cada servicio que voy a crear. Entonces, ahí se utilizan variables globales que abarque, digamos, todos los servicios en general y pueda utilizarlo. En este caso, simplemente voy a colocar, qué sé yo, una variable que se llama servicio, servidor. Y acá en servidor, entonces, vamos a decirle que la dirección es la dirección a donde se va a conectar. En este caso sería la 127.3.003, ¿sí? Y debemos colocarla de esta manera. ¿Cuál? O sea, este servidor es este, esta es una identificación, un nombre. En este caso está acompañado con una IP y un número de puerto. Y las URLs a donde se conectan son las que pueden variar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a consultar datos. Entonces, vamos a crear acá un método que se llame solamente consultar. Recuerden que el get
que luego lo vamos a ver en los diferentes métodos que se utilizan para crear un servicio web o algo que se llama un API REST, ¿sí? O un RESTful. Luego vamos a ver ese concepto en servicios web, que ya la siguiente semana. Entonces vamos a crear una función que se llame consultar y estamos haciendo un uso de un método get. Get en español es obtener, ¿sí? Entonces estamos obteniendo información. Entonces en este caso estamos haciendo una consulta y esa consulta, entonces primero para hacer uso y consumir ese get, entonces debo hacer lo mismo acá, debo importar aquí en Angular otra vez el HTTP, pero ya cliente, no el módulo, sino hacer uso del HTTP client. Y debo en el constructor inicializarlo, ¿sí? Entonces voy a decirle que se llama servicio 2 puntos y voy a decirle que este es HTTP client. Entonces ya puedo hacer uso de servicio punto y utilizar cada uno de los métodos que trabaja lo que es el HTTP client. Entonces, si ves, son varios métodos. Está el get, está el post, con unos grupos vía el post, que el post es consultar, el post puede ser cómo insertar datos, poner datos en el backend, ¿sí? De esa manera. Entonces, en este lado, lo que vamos a hacer es uso del get, ¿sí? Porque hemos creado, básicamente vamos a obtener datos. Entonces, aquí tenemos un get y en el get, básicamente, lo único que debemos pasarle es la URL a donde se va a conectar para poder consumir digamos, ese HTTP. Entonces, en este caso, vamos a concatenar y vamos a decirle acá this.servidor y aquí ya vamos a decirle que se llama datos, ¿sí? Simplemente así, anteriormente cuando era PHP le dábamos .php porque era un archivo PHP. Y este, ¿qué va a hacer? Este nos va a retornar un valor, ¿sí? Entonces, este es el servicio y tiene un método que se llama consultar. Ahora bien, este consultar, vamos a hacerlo aquí que sin retorne, simplemente vamos a decirle console log y acá, ¿sí? Que nos va a retornar. Aquí está haciendo el llamado, entonces lo que voy a hacer no es esto, perdón, sino lo que voy a hacer es un subscribe. Recuerden que este es un observable. Entonces lo que estoy haciendo directamente es que lo que está obteniendo la información en datos lo va a devolver. Entonces voy a imprimir en consola que me imprima datos. Bien. Entonces vamos a mirar si lo va a conectar. Recuerden que en PHP, cuando él hacía uso de un get, había unas cabeceras que habían que colocar. Entonces una de esas cabeceras era si era el formato JSON, si era el tipo de contenido en JSON. Y una de esas también era si desde donde el frontend estaba haciendo consulta al backend, si el backend tenía permisos, digamos, para poder acceder al frontend, a la URL. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es correr esta parte. Esto ya lo tenemos acá. Y vamos a hacer llamado a consultar. Entonces, para llamar a consultar, que no lo tenemos acá, vamos a utilizar el componente que hemos creado, que es el componente usuarios. Este que tenemos acá. Entonces, para llamar a esa función que se encuentra en servicios, vamos a importar servicio. Aquí. Entonces, acá está servicio. Y vamos a llamarlo servicio usuarios. Entonces, ya lo tenemos. Entonces, simplemente vamos a decirlo acá. Aquí dentro del voy. Vamos a decirle en servicios. Vamos a colocar acá. Dentro del constructor vamos a definirlo.
y vamos a decirle this.serviciousuario y vamos a llamar a la función consultar. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer esto, es para poderlo llamar y poder visualizar lo que queremos. Entonces ya lo tenemos, vamos a correr usuario y miremos acá si en el routing ya configuramos. Bien. Entonces voy a decirle acá. Aquí no me está mostrando nada porque yo en usuarios me voy a ir acá. Ah, no me está cargando nada, o sea que debo tener un error. Voy a mirar. Bien. Me está cargando un error en el compilador. Esperemos a ver si no está originando nada. Entonces voy a hacer algo. Voy a volver a correr esto. A ver si sucedió algo. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a serviciousuario.service.ts? Que ahí fue un Sí. poquito rápido y yo me perdí. Ah, vale. Si voy muy rápido, por favor, me dicen. Y al menos ahí, al menos en ese caso, cuando el servidor no me da un error. Me dice que el servidor, debe tener modificadores idénticos, perdón. Sí, aquí deben tener en cuenta que la IP que van a colocar es porque el servicio esté corriendo. Ya vamos a mirar esa parte. Aquí es mi servidor de Node.js está corriendo, ¿sí? Y lo tienes tal cual lo tienes acá. Claro, lo único que no hago es darle la IP, que es 127.0.0.1, porque lo hago de localhost. Ah, vale. Entonces aquí simplemente le colocas localhost. Claro, Y de esta localhost y le doy el manera. puerto. Claro, pero aún Ajá. así me dice que todas las declaraciones de servidor tienen que ser idénticos a los modificadores. Tiene que ser idéntico a los modificadores. Y ese error te lo ocasiona es Angular, ¿cierto? Ah, sí. No, me lo ocasiona el mismo editor de texto, Visual. Ah, Visual Studio Code está originando ese error. Sí. Vale, dame un segundo, miremos acá y ya voy a tu problema, ¿vale? Ese. Ok. Entonces acá, si ven, él me originó bien, voy a mirar esta parte. Entonces acá si hay un error, voy a mirar qué es lo que dice. Dice, creo que el problema sucede en esta base. Entonces voy a hacer algo. Vamos a hacerlo de la otra manera, que es no directamente desde acá, sino que me va a retornar un valor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es crear un observable. Entonces, en este caso, el consultar debo crearlo como un observable y el subscribe lo voy a llamar desde esta parte. Es decir, que aquí cuando le diga this.serviciousuario.consultar, debo decirle subscribe. ¿Sí? Aquí subscribe. Y aquí vamos a decirle datos y console.log y vamos a decirle datos. Entonces, para que funcione como un observable, recordemos que aquí básicamente debíamos importar un módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el módulo que debíamos importar? Era un RxJS. Ajá. Y ese era el que trabaja lo que les dije en un patrón de diseño que se llama el observable. ¿Sí? Entonces, el observable trabaja junto con el suscriptor, que es el subscribe. Entonces, aquí debemos decirle, ¿sí? Que esta función es de tipo observable, ¿sí? Para que él, cada solicitud, cambio que él detecta, pueda básicamente visualizarlo, ¿sí? En este caso, lo que va a hacer es imprimirlo directamente donde le hemos dicho que es en consola.
en esta parte. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es volver a originar y carguemos, pero creo que tengo es un error en algo, ni siquiera es en el error terrestre, sino es algo con la librería Angular. Voy a mirar si es aquí. Salvé esto. Y salvé, es que aquí es módulo, ya, HTTP client module, y ahí ya lo tengo. Bien, entonces aquí él ya imprime, ¿sí? Ya está imprimiendo usuario, pero cuando va a recurrir a consumir el servicio, miren el error que sale. Entonces dice Access Control Upload Origin, ¿sí? Es decir, que el acceso a control permitido del origen está bloqueado. Es decir, que no lo permite. Entonces, en ese caso, la manera de trabajar esto, porque hay que adicionarlo a Node.js, en Express, vamos a buscarlo, hay algo que se llama course. Vamos a ver si lo encuentra. Sí, vamos a ver si lo encuentran dentro de Express. Es para que puedan mirar que eso es lo que hace el course, es trabajar en las cabeceras y que desde el origen, donde estoy, digamos, la URL, proviene para consultar desde el lado de backend, tenga permisos, el course lo que hace es eso. Entonces, básicamente hay que instalar un módulo que, vamos a ver en la referencia, si aparece el course. Vamos a ver si no. Require course. Bueno. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que debemos instalar? Voy a suspender este servicio y debemos darle npm install porque voy a instalar un nuevo módulo. Se llama course. Se llama de esta manera. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ahí ya lo está instalando. Y ese es un módulo que viene en Node.js para poder permitir ese bloqueo que estamos haciendo consulta desde frontend a backend. So, una vez ya lo he hecho, ya lo he instalado, y lo que voy a hacer es ir a Node.js aquí, y acá simplemente creo una constante que se llama course, le digo require, y le digo course, ¿sí? Tal cual se llama, le digo de esta manera. Y lo único que voy a hacer es que antes del get voy a decirle app.use, ¿sí? Voy a usar y le voy a decir course, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Para que él me permita hacer eso. ¿Qué pasa? Ya cambia mi IP, ¿sí? Entonces, esta parte es lo que permite que se quite este mensaje. Vuelvo acá, que aparece acceso no permitido a las cabeceras, ¿sí? Es decir, que el origen a donde usted está consultando no tiene permisos para poder acceder a él, ¿sí? Entonces, lo que hace el backend es bloquear, digamos, el acceso de donde está haciendo esa solicitud. Entonces, en este caso, con course, yo puedo hacer esa parte. Entonces, vamos a probar. En este caso, ¿qué debemos hacer? Pues volver a reasignar una IP, porque me va a aparecer ocupada. Ya voy a ayudar al otro compañero y voy a correr aquí otra vez, o sea, origino, grabo, como está en modo wash, no tengo problema y el JS pues me lo está originando, ¿sí? Entonces no tengo que preocuparme en ese caso. Del JS corro, entonces me está diciendo que está corriendo en el 3004, lo bueno es que como estoy en Angular con la otra terminal, no tengo que suspender Angular, porque Angular sí corre como un modo wash, ve los cambios y actualiza. Entonces, en este caso, vamos a decirle aquí 304, ¿sí? Porque cambiamos la IP. Entonces, volvemos, accedemos y vemos que el error ya se eliminó, ¿sí? Esto lo hizo automáticamente cuando yo hice un cambio y vemos que ya estamos recibiendo los datos, ¿sí? En formato JSON, que es Juanita, Juanito, Pérez y Pérez, ¿sí? Que es lo que estamos imprimiendo en consola.
¿sí? Que lo estamos imprimiendo aquí, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la interfaz, es para la interfaz poder hacer un push, crear una lista y guardar esos datos directamente. Entonces, no sé, mi pregunta ahorita viene, no sé si el compañero ya pudo solucionar el problema que le estaba ocasionando. Sí, puede devolverse un poquito a servicio usuario, por fin. Sí, claro. Aquí. Aquí. Sí, ese. Entonces, ahí lo que pueden ir haciendo es creando la interfase. Ya tenemos una interfase que se llama usuario. Entonces, la interfase sería básicamente teniendo la misma estructura que tenemos en el JSON de Node.js. Entonces, si ven el servicio en Angular, no cambia. Si tiene la misma estructura, en vez lo que teníamos eran PHP. Con unos habíamos visto, aquí estamos viendo un get. Con otros habíamos visto ayer un post. Un post que es que estamos como insertando datos. Pero como no hemos visto bases de datos, entonces lo que hacíamos era crear un JSON. Entonces pasábamos los datos a PHP y en PHP los capturaba y generaba un JSON guardando los datos que recibía desde Angular. ¿Sí? Digamos que esa también es otra manera de utilizar, pero ya no un get, sino un post. Bien. Profe, perdón, ¿cómo había hecho para que en vez de que se imprima por pantalla, se imprima en la consola? Aquí, console.log, haces el llamado al subscribe, al suscriptor de consultar, pero desde el componente que se llama usuarios. ¿Sí? Es decir, aquí en servicios lo que creamos es un método tipo observable o observable. ¿Sí? Y él nos va a retornar una respuesta. Esa respuesta es la que va a retornar aquí y la que estamos haciendo uso del suscriptor de este observable. ¿Sí? Y los datos, o sea, todo lo que va a recibir de la consulta, la petición HTTP que está haciendo al backend, lo va a imprimir en consola. ¿Sí es clara esa parte? Sí, ¿y todo esto pasa en el mismo puerto? Todo eso se pasa en este puerto porque aquí ya le estamos diciendo al servidor que nos vamos a conectar. ¿Sí? Que es el 304, es decir, aquí está haciendo la consulta por este servidor que es el 127.001.3004. ¿Sí? Sí, entiendo. Vale. Entonces aquí, cuando él está recibiendo los datos, ¿qué debemos hacer aquí? Cuando él está recibiendo los datos, ya para finalizar, entonces aquí en la interfase, busquemos la interfase que tenemos que se llama usuarios, que está aquí. Simplemente creamos la misma estructura como lo creamos aquí en el Node.js. ¿Sí? Entonces, en este caso, ID. Entonces, ID tipo number. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, en este caso, nombre. Entonces, nombre es tipo string. Tenemos apellidos. Es tipo string. Tenemos, ¿qué más se me olvidó? Edad. Edad. Y es tipo number. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es una interfase que se llama usuarios. Entonces, aquí ya en el componente usuarios, ¿sí? Como ya tenemos la interfase y la estamos exportando, tenemos que importarla aquí para poder hacer uso de ella. Entonces, simplemente le decimos aquí, esta interfase usuarios, hacemos el llamado que es usuarios, ¿sí? Y vamos a declarar una lista de usuarios, ¿sí? Que va a ser un tipo arreglo, pero va a ser un arreglo tipo usuarios, ¿sí? Entonces aquí yo la puedo inicializar simplemente y aquí la vamos llenando una a una. Entonces aquí simplemente hacemos un push. Tenemos que ir adicionando elemento por elemento, ¿sí? No podemos adicionarlo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a adicionar todo el arreglo en todo una.
Y en este caso, él está corriendo. Entonces vamos a mirar acá y vamos a decirle rápido para que sea dinámico y que podamos verlo. Entonces vamos a decirle aquí en el componente, vamos a crear una tabla. Esto ya lo han visto ustedes. Como son las cabeceras, vienes con la etiqueta TD. Entonces este viene ID, este viene nombre, esto viene, perdón, todo no es en TR, solamente en TR es el salto de línea y cada los TH son las columnas. Entonces TH son las columnas, ID, nombre, apellidos y aquí volvemos a decirle un TH y es edad. Y ahora sí vienen lo que son los registros, los datos. Entonces otro TR donde este TR es dinámico. Entonces vamos a colocar un NG4, ¿sí? Una directiva, y vamos a decirle que este se va a llamar lista usuarios. Creo que lo creé así, no recuerdo bien. Y cada columna, ya en los registros, es TD. Entonces, en este caso, estamos llamando a item.id. Van a disculpar, pero voy a copiar para acelerar esto. Y aquí voy a colocar nombre, aquí voy a colocar apellidos y aquí voy a colocar edad. Bien. Ahí vamos a mirar. Y aquí vamos a mirar lista usuarios. Entonces, en lista usuarios, bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no está imprimiendo todo esto que está guardando? ¿Sí? Porque realmente lo que hay que hacer, ¿sí? El push no se hace directamente, sino que hay que recorrer todo el arreglo, cada objeto. Entonces, en este caso, vamos a crear un LED. Vamos a crear que empiece una interacción con un for. Vamos a decirle datos.length y más. Y esto lo metemos en un for. Voy a comentar esto. Y voy a colocarlo aquí y voy a hacer el recorrido de cada elemento. ¿Sí? Entonces ahí vamos a mirar en esta parte y en esta parte en de usuarios a ver qué hice mal. En componentes, lista usuarios, usuarios vacío, lista usuarios push. Y datos.lem. A lo mejor podría ser un console log dentro del bucle for. Sí, Quizás, vamos a ver para mirar qué está sucediendo. Voy a hacer aquí un datos.it para que imprima cada uno. Ah, es que no está entrando. Y lo que voy a hacer un console log de datos.length. Ah, es que es len. Muy bien. Y aquí ya los está llenando, ¿sí? Entonces ahí me había equivocado, bastante errorcito de len, lo había confundido, había colocado HT en vez de TH. Había visto. Error de gramática, entonces ahí estamos viendo la impresión, ¿sí? Entonces ahí tenemos, digamos, cada ítem que está imprimiendo y se está conectando a través, es decir, que si yo cambio desde Node.js, ojo, si adiciono más objetos, debo volver a parar el servidor, volver a arrancar, originar una nueva IP y de nuevo debo configurar la IP en el servicio usuarios. ¿Sí? Ese sería por ese lado ya para finalizar y que vamos a mirar la siguiente semana.
Yo también puedo probar porque ustedes van a decir, pero profe, el backend entonces no se puede probar sin tener el frontend. O sea, ¿cómo sé si realmente mi backend está funcionando? ¿Sí? Si las peticiones se está originando, ¿sí? Porque muchas veces yo no necesito imprimir esto, ¿sí? Desde el browser. Entonces, aquí hay una herramienta que se llama Postman. Existen otras más, pero Postman me permite probar este tipo de peticiones. Entonces voy a hacer Postman, uno la instala o también trabaja en vía web. Esta es Postman. Voy a utilizar, luego la vamos a utilizar para crear los servicios web y probarlos desde el lado de backend. Entonces, por ejemplo, en Postman yo voy a probar que estén funcionando de manera correcta, que está enviando los datos de manera correcta. Entonces, aquí voy a probar el get. Y me voy a conectar al 3003 a datos. Entonces voy a hacer la solicitud, ¿sí? Creo que es esta, sí. Ah, pero es la 27, no localhost. Entonces vamos a decirle aquí 27. Voy. Y aquí me devolvió algo. Bueno, aquí es porque me devolvió el error de que no lo encontró. Entonces vuelvo a hacer la solicitud. Entonces él se está conectando. Le haciendo como el request. Vamos a ver si... Y acá están los diferentes métodos. ¿Sí? Voy a suspender más bien esta. Se quedó ahí. Está un poco lento. Bueno, voy a crear esto. Voy a decirle que no. Perdón, acá. Voy a decirle que no salvar. Y voy a crear uno nuevo. Entonces voy a colocar la dirección 127.0, esta, 3003. Voy a decirle que es un método get y voy a enviar la solicitud. Vamos a ver si lo hace. Ah, es 04. No me equivoqué. Entonces, ahí en la 304, entonces él viene acá y devuelve la solicitud. ¿Sí? Entonces, la solicitud que vemos está devolviendo correctamente en un objeto tipo JSON. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver también cómo vienen los tipos de cabeceras, que luego vamos a hablar eso que es importante, pero aquí en el cabecera hay uno que es importante y es el content time. Entonces, ya está diciendo que es un archivo JSON el que viene. ¿Sí? Esto es importante y en el body esto es lo que está mostrando. Entonces en el body él también lo está mostrando acá de manera visual. ¿Sí? Entonces ya luego miramos con este Postman que es el que vamos a seguir trabajando para probar las diferentes interfaces que se realizan desde el lado de backend. Porque una de las cosas es que no siempre la conexión a estos datos debe ser pública. ¿Sí? Entonces, ustedes imaginan yo construyendo esta URL donde todos los usuarios ya saben cuál es la URL que me va a devolver los datos, ¿sí? Entonces, es algo muy vulnerable, entonces no se puede realizar, digamos, de esta manera siempre, ¿sí? Sino que siempre vienen, digamos, casi siempre es a través de un token, ¿sí? Si el frontend le envía un token para confirmar que realmente tiene acceso o permisos para poder acceder a ese backend. Bien, voy a suspender aquí la grabación.